Listo. Buenos días, estimados estudiantes de la plataforma Saya. Recordamos que en la clase pasada nosotros habíamos hecho una clase de lo que era series y repasábamos todo el contenido relacionado con los diferentes tipos de series que existen en la unidad 4, que vamos a evaluar del segundo 20% del tercer corte. Hoy voy a darles un repaso de los ejercicios que ya se explicaron en la plataforma y que fueron subidos la semana pasada. A continuación voy a colocar un breve repaso de lo que es series, sus diferentes tipos de series, la parte de serie de potencia, serie de Maclaurin, serie de Taylor, para que ustedes refresquen un poco los contenidos que se realizan en la última evaluación, la cual deben entregar el día jueves. A continuación, vamos a recapitular un poco lo que era una serie. Decíamos que una serie infinita era una sucesión de infinitos términos que partía, por ejemplo, con un término llamado S sub n, donde S sub n tenía una serie de elementos matemáticos, como por ejemplo, el primer término de la serie llamado A sub 1, A sub 1, que era el primer término que contenía la serie. En este caso lo podríamos llamar S sub 1. Luego tendríamos el segundo elemento de la serie, por ejemplo, S sub 2, que sería igual a A sub 1, que sería el primer término, más el siguiente término, que sería A sub 2. Seguidamente teníamos el tercer término, que sería A sub 1, más A sub 2, más A sub 3. Y así sucesivamente hasta llegar a S sub n, donde podíamos calcular el término infinito de la serie, como por ejemplo, A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub n. ¿Qué significa eso? Significa que cada vez que estamos hablando de una serie, nosotros podemos calcular en una serie tantos términos infinitos que divergen o convergen. Todo va a depender del tipo de problema que estamos desarrollando y de la resolución matemática que se quiera establecer en las diferentes propiedades que existen en una serie. Ahora, para poder explicar un ejercicio de serie y ver si converge o diverge, tenemos que ver la serie de elementos que la conforman. Como por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio donde se vea desarrollado de manera implícita una serie y vemos si es divergente o es convergente, como el que coloqué en la evaluación, en el parcial, que está allí, creo que el ejercicio número 2 de la evaluación. Por ejemplo, me daban una serie como esta. Ok, este es un ejercicio, estimados estudiantes, que se consigue en el libro de Luis Leighton. El libro de Luis Leighton es un libro de cálculo que ustedes también se los colgué en la plataforma, que contiene aproximadamente como 2.500 páginas, pero ustedes lo pueden conseguir más o menos en la página 728, pueden conseguir más o menos este tipo de ejercicios. Y me dicen, por ejemplo, dada la serie de números reales, me dan 5 números de los cuales nos piden calcular la serie de esa cantidad de números, que en este caso son 5 términos, 0, 1 medio, 3 séptimos y más o menos 1 tercio. Y dice establezca el orden de la convergencia o divergencia de la serie, pero para poder establecer el orden de eso, necesitamos ver si realmente la serie tiene un valor finito, tiene un valor infinito, diverge o converge. Entonces, partiendo de la definición de una serie,
Pues calculamos entonces el término enésimo de la serie. Recuerda que en sucesiones yo les he explicado a ustedes cuando una sucesión converge, cuando diverge, utilizando límites. Y los límites de una sucesión se calculaban dividiendo el límite entre la mayor potencia, pero también se utilizaba otra técnica matemática llamada no solamente regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital era muy importante que la recapitularan porque hay límites que dependen de una derivada. Se deriva a la izquierda y se deriva a la derecha. Entonces por eso era que era fundamental recapitular esa información. Entonces acá vamos a hacer este ejemplo. Vamos a darle solución a este ejercicio. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer acá? Lo primero que vamos a hacer acá es identificar cada uno de los términos que contiene la serie. Entonces, el primer término que contiene la serie, vamos a llamarlo S1. Ese primer término sería 0. Acá lo dice, ¿verdad? Sonando el primer término. 0 es allá está como especie de una suma. Pero la pregunta que me dicen es, establezca el orden de la convergencia o divergencia de la serie. Entonces sería S sub 1, 0. S sub 2 sería 1 medio. S sub 3 sería 3 séptimos. S sub 4 sería más o menos 1 tercio. Menos 1 tercio. Ok. ¿Qué podemos hacer allí? Nosotros necesitamos hallar S sub n. Y para hallar S sub n hacemos una suma. Quizás usted en el libro que les dejé colgado en la plataforma Jorge Sainz no van a conseguir el cálculo de una serie como lo explica este autor. Por eso ustedes de repente cuando me preguntaban allí, hacían preguntas de que cómo podíamos nosotros diferenciar un ejercicio de un autor acerca de otro. Ustedes decían, pero ¿por qué abajo aparece lineal? Porque esa era una de las preguntas que hacían en la plataforma, que por qué el ejercicio parecía lineal. Es porque cada autor tiene su manera diferente de resolver los ejercicios. No todos los autores lo resuelven de la misma manera, ni utilizan los mismos métodos. Sainz lo calcula haciendo una suma sencilla de infinitos términos, pero este autor, Leitner, que no cargo el libro acá porque es una Biblia, eso es demasiado pesado, pues sí lo calcula utilizando un método lineal. ¿Y cuál es ese método lineal? El siguiente. Él agarra y escribe S sub n es igual a la suma de todos esos términos. Pues dice S sub 1 más S sub 2 más S sub 3 más S sub 4. Y lo que hace es una suma de todos esos términos. Para calcular el valor de la asociación, perdón, de la serie, dice S sub n será igual a ¿quién? A 0 más 1 medio más 3 séptimos más menos 3 cuartos. Perdón, menos 1 tercio. ¿Qué es lo que debemos hacer acá? Matemáticamente lo que utilizamos es una técnica llamada mínimo común múltiplo. Muchos de ustedes me preguntaban que por qué lo había hecho un poco directo. Pues la respuesta es que cuando nosotros vimos matemáticas básicas, utilizábamos una técnica de mínimo común múltiplo que dice el mínimo común múltiplo total entre el denominador multiplicado por el numerador y dividido entre el mínimo común múltiplo total. Esta fórmula que vimos en matemática elemental la necesitamos para poder calcular el valor de S sub n. Entonces decimos S sub n, que es la serie de los términos que estamos calculando, en este caso 4 términos, va a ser igual al mínimo. ¿Cuál sería? O sea, al mínimo de esta expresión. ¿Cuál sería el mínimo? Pues bueno, sacamos mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo ¿de quién? De 2, de 7 y de 3. Y de 1 también, porque se sobreentiende que no hay nada acá, pero es 1. De 1, de 2, de 7 y de 3. Como todos estos números, por ejemplo, 2 es un número primo, 7 es un número primo, y 3 es un número que no es primo, sino que es simplificable. Entonces todos estos números serían, el mínimo de todo esto sería 2 multiplicado por 7, por 3, por 1 mismo. Porque si yo agarro y saco los factores de esos números, ninguno se repite.
y ninguno tiene mayor potencia. Entonces todos convergen a un mismo valor. Por lo tanto, el mínimo sería 2 por 7, 14. 14 por 3, creo que es 42. Por 1, 42. Entonces sería 14 por 3 por 1. 3 por 4, 12. 3 por 1, 3. Y una que llevo 4, 42. Entonces el mínimo de todo esto es 42. Entonces aplicamos eso acá en las cantidades matemáticas que son la suma de fracciones. Y me va a quedar entonces, aplicando esta teoría, vista en el libro de álgebra de Baldor, decimos 42 dividido entre 1 es 42 por 0, sigue siendo 0. Acá, 0. 42 dividido entre 2 sería 21, multiplicado por 1, 21. 42 dividido entre 7 sería 6. 6 por 3, 18. 42 dividido entre 3 serían 14. Por menos 1 sería menos 14. Todo esto dividido entre el mismo común múltiplo total que viene siendo 42. Una vez que tenemos eso, pues lo que hacemos es sumar los términos arriba, las cantidades positivas, y me va a quedar 21 más 18, que sería 8 más 1, 9. 1 y 2 son 3, 39. Y el resto la cantidad negativa, dividido entre 42. Luego, ¿cómo? No, pueden intervenir, ustedes pueden. Ajá, entonces 39 menos 14 serían 25 dividido entre 42. Esto es simplificable, pues. 25 es un número que tiene quinta, 42 es un número que tiene mitad. Por lo tanto, no puedo o no debo simplificarlo porque debería ser divisible en ambas partes de la expresión matemática. Entonces, de esta manera hemos calculado el término S sub n de la asociación, que vendría siendo entonces en este caso, S sub n en este caso sería S sub 5. Este término lo podría llamar S sub 5, que sería el próximo término de la asociación. Ahora bien, aquí hacen una pregunta: establezca el orden de convergencia o divergencia. Como esta serie tiene un número finito, un número real, la serie no es divergente, sino que converge. Converge a 25 sobre 42. Si yo quisiera ver esto para poder entender si converge o diverge a un número como tal, tendría que dibujar una representación gráfica. Leitol, el libro de Luis Leitol, aquí la concha de mango que me está preguntando es que establezca el orden de convergencia. Eso lo voy a establecer es a través de una gráfica. ¿Ve? Por eso ustedes en el ejemplo que ustedes veían en la hoja allí de cálculo que les mandé resuelta, ustedes decían, ajá, pero ¿por qué una gráfica? ¿Por qué una gráfica? Porque el autor me está pidiendo que para poder ver si eso converge a un número como tal de crecimiento o decrecimiento, tenga que graficarlo. Por eso le digo que no todos los autores, no todos los libros resuelven los problemas de la misma manera. Todos los autores tienen la manera de matar sus piojos, vamos a decirlo así. Vamos a decirlo desde un ámbito coloquial. Todos tienen la manera de matar sus piojos de manera diferente. Y eso lo hace pues el autor Luis Leitol. Vamos a hacer entonces la representación gráfica de esta serie. Voy a borrar acá esta parte, más o menos para que ustedes, de todas formas, el video se lo voy a subir a la plataforma y eso ustedes lo pueden repetir, lo pueden ver cuantas veces quieran. Voy a borrar esta parte. Para que ustedes observen allí. ¿Qué quiere decir establecer el orden de convergencia o divergencia? Suponiendo que yo lo quiero llevar al plano. Cuando graficamos una serie, el eje delante y el eje vertical van a representar a S sub n y el eje horizontal va a representar a los términos A sub n. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que grafiquemos una serie yo debo observar cada uno de los valores que me están dando. Fíjense que cuando definíamos la serie decíamos que S sub n era igual a ¿qué? A sub 1 más A sub 2
más a su n, o sea que tienen infinitos términos. Entonces, no se puede establecer una serie si no conocemos una sucesión. Ya habíamos visto la clase de sucesiones. Luego, ¿qué hacemos aquí? Bueno, ubicamos cada uno de los valores que tenemos en la serie contenida en la representación gráfica del plano cartesiano. En este caso tenemos 4 términos. Esto va a representar mi eje X. Y ese su n, que es el término máximo, que fue el que se calculó, que representa 25 sobre 42, va a representar el valor de y. En este caso es ese su n. Entonces, si hacemos una división allí, ayúdenme, 25 cuartos, una división allí rapidito, una aproximación, 0,59. Vamos a suponer que esta gráfica yo le hago una hoja milimetrada y la puedo trabajar a escala. Quiere decir que yo puedo representar, por ejemplo, a escala la altura máxima de ese su n, vamos a suponer que está como por acá 1. Si uno está como más o menos a esta altura, por acá debería estar un medio. Medio que equivale a 0,5. Pero como más o menos la aproximación que me está dando su n es 0,59, estaría un poquito por encima de un medio, más o menos, como por acá. Entonces esto sería más o menos mi aproximación. Lo voy a colocar en otro color. Ok. Este es mi valor calculado de C sub n. Quiere decir que si yo utilizo, ¿nadie que alguna regla? Si yo utilizo una regla, más o menos, sí, cualquiera, vamos a ver si otra es esa, exactamente. Si yo utilizo una regla, la sucesión debe morir ahí. Es decir, la serie que digo debe morir ahí. A esta altura, más o menos. Debe estar a esta altura. Debo trazar una paralela. Una paralela al eje de las X, o sea, a su n. Y esta paralela lo que me va a decir a mí básicamente es que la serie de todos los valores que yo calcule debe morir o debe estar por debajo de este valor. ¿Cómo así? Bueno, yo tengo que dividir, por lo menos partiendo desde cero, la serie va a partir aquí. Por eso ustedes decían, ay, pero un ejercicio de serie, o sea, como el que aparece en la definición, muy sencillo, yo voy a calcular solamente ese su n, no. Tienen que calcular la gráfica porque aquí se la están pidiendo en el orden de convergencia. Vuelvo y le repito, tienen que hacer la gráfica. Porque vi que algunos subieron unos ejercicios ahí, se adelantaron y se fueron a las primeras y solamente calcularon los términos y no hicieron la gráfica. Sí, porque te están pidiendo en este tipo de ejercicio que establezca el orden y el orden no lo puedes establecer si no graficas. Por ley hay que graficar para ver entonces cómo se comporta la serie. Entonces, sí, porque algunos me subieron eso como que hasta aquí. Y otros ni les dio esto. Tienen que verificar ahí la parte de los cálculos, ¿no? Porque les dio otro resultado ahí que no era. Entonces comenzamos a dividir. ¿Cuánto es un medio? En el eje de las X, 0,5. Suponiendo que uno está como por acá. Vamos a hacer una medida más o menos para tener un tanteo que coincida. Ok. Debe haber una misma medida porque yo no puedo trabajar a escala 1 aquí y aquí colocar otro valor de medida de unidad porque se sobreentiende que es una hoja milimetrada, debe tener la misma medida. Ah, bueno. Entonces, ¿cuánto sería un medio? 0,5. 0,5 estaría en toda la mitad, como por acá. Una aproximación, un medio. Ok. ¿Cómo grafico yo ese un medio con el término de la serie? ¿Cómo podemos graficar este valor de un medio? Un medio con 0,59 aquí. Siguiente valor. 3 séptimos. ¿Cuánto es 3 dividido entre 7? 0,42. Entonces 0,42 estaría como por aquí. Acá.
Y el siguiente valor, muy importante, tenemos que dibujar hacia este lado, la parte negativa, menos 0,33. Vamos a hacer entonces con una proyección acá. Vamos a colocarlo como por aquí. Y si traslado esto para acá, va a ser más o menos algo así. ¿Qué representarían esos puntos de la serie? ¿Qué quiere decir eso? Que un punto esté a la izquierda, los otros estén a la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si yo hago y dibujo la serie, básicamente ella va a hacer esto. Y se extiende hacia más infinito. Aquí no hay continuidad, porque este valor es negativo. Entonces lo que yo pudiera hacer es esto. Entonces como dibuja más o menos una especie de una curva, se extiende hacia la izquierda y se puede extender hacia la derecha. Todo depende del próximo término que siguiese en la serie. En este caso, pues ese sub 5 nos dio 25 sobre 42, pero es lo que va a representar la altura de la serie. Entonces, ¿qué pudiera decir yo aquí? Bueno, lo que yo pudiera decir aquí es que la serie converge en todos los valores mayores a 0 y diverge en todos los valores por debajo de 0. Y diverge en cualquier número infinito. Entonces, pareciera una locura esto, porque en el libro dice, oye, ¿por qué me da como especie de una curva? Bueno, porque hay que representar el orden de convergencia. Entonces, el orden de convergencia se mantiene desde 0 hasta más infinito. Y el orden de divergencia, habría que estudiar el caso, utilizando, bueno, ya esto sí serían series alternantes o series de criterios P para poder calcular si divergen o convergen en los criterios de la parte negativa. Voy a borrar esta parte y voy a explicarle algo relacionado con el polinomio de Taylor. Porque vi muchas debilidades en esta parte del polinomio de Taylor. ¿Cuánto tiempo llevamos ahí? Sí, puedes cortar ese si quieres.